Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air. Pues aquí empezamos nuestro programa número 237. 237 casos ya de transformación digital contada por sus protagonistas en este apasionante mundo de los datos y de la inteligencia artificial, que hoy va a tener especial protagonismo porque nuestro invitado especial dirige precisamente, tiene esta responsabilidad en Unicaja, la inteligencia artificial. Javier Porras Castaño, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros y muy agradecido al programa por la invitación, del cual aprovecho para decir que soy seguidor desde hace unos años. Muy amable. Ya sabes que estás en muy buena compañía con Esther Morales, socia y fundadora de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días. Buenos días a todos. Y con Enrique Polo, que es VP, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Hola, muy bien. Buenos días. Y bienvenido igualmente. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro invitado, con Javier Porras Castaño, de la inteligencia artificial en una entidad financiera que es de referencia. En particular, Javier, ¿cómo es tu responsabilidad? ¿En qué ámbito trabajas dentro de Unicaja? Soy director de inteligencia artificial en el área de innovación y mi labor básicamente se centra principalmente en identificar, validar y escalar nuevas oportunidades que puedan aportar valor al banco y a nuestros clientes utilizando como palanca principal la inteligencia artificial. Muy bien. Queremos saber muchas cosas de tu trabajo, de cómo ves, de cómo estáis haciendo la transformación. ¿Por dónde empezamos, Esther? Pues yo, hablando con Javier, me comentaba la importancia que se está dando ahora en los interfaces conversacionales y que ellos están investigando. Quería que nos contase un poquito más sobre ello. Efectivamente, hemos identificado que estas interfaces conversacionales nos ofrecen una oportunidad para continuar mejorando la experiencia y atención a nuestros clientes y empleados. Cuando hablamos de interfaces conversacionales, nos estamos refiriendo a asistentes virtuales, chatbots, voicebots o skill, cuya principal característica es que nos permiten interactuar en un canal digital hablando o escribiendo, en un lenguaje natural y sencillo, tal y como nos comunicamos las personas entre nosotros, porque es nuestra forma inherente de comunicación. Es decir, preferimos hablar o escribir que hacer clic en una pantalla. De hecho, este tipo de interfaces son las que utilizan las aplicaciones de mayor éxito a nivel mundial y que todos conocemos, como pueden ser Google, WhatsApp, Siri o Alexa, cuya facilidad puede ser uno de los motivos por los que tienen tantos millones de usuarios activos al mes. Y estas interfaces conversacionales son las más sencillas, las más universales y casi sin curva de aprendizaje para el usuario, ya que el único requisito para utilizarla es saber expresarse, hablar o escribir. Y las pueden utilizar cualquier perfil de la sociedad, desde los niños pequeños hasta la tercera edad, incluyendo a los perfiles menos digitales o incluso los discapacitados. En definitiva, estas interfaces conversacionales nos pueden ayudar a seguir facilitando la accesibilidad a los clientes y empleados con el banco. Y tiene mucho sentido si se cumple esa predicción de que en algunos años desaparecerán las pantallas, incluso los teléfonos móviles de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Enrique, ¿por dónde seguimos? Sí, Javier, yo profundizaría en ese tema. Para un banco, ¿qué ventajas tiene el utilizar estas interfaces conversacionales? Pues nos pueden suponer una oportunidad para acercarnos aún más a nuestros clientes y empleados en el canal digital y en el telefónico. Y esas ventajas las podríamos concretar en 4, básicamente. La primera, facilitar y continuar mejorando la experiencia de los usuarios que, podemos decir, ya son digitales. Podemos permitirles interactuar con el banco imitando como ya lo hacen en WhatsApp o en Google, que les resulta cómoda y a la que ya se están acostumbrando en su día a día. En segundo lugar, impulsar la digitalización de aquellos usuarios que son menos digitales, que suelen tener dificultades con las apps tradicionales, pero, por ejemplo, si son capaces de utilizar WhatsApp o Alexa. Y además, estas interfaces conversacionales nos permiten continuar con la inclusión, ayudando a discapacitados, ciegos, con visibilidad reducida o con problemas motores. En tercer lugar, nos permitirían avanzar en la atención personalizada, porque nos permiten comprender las diferentes formas de expresión de cada usuario. Por ejemplo, un cliente nos puede preguntar, ¿cuál es mi saldo? Y otro cliente nos podría decir, dime cuánto dinero tengo en mi cuenta.
En definitiva, son diferentes formas de preguntar lo mismo que la interfaz conversacional es capaz de asociarla a un mismo concepto. Y por último, nos permiten ayudar a conseguir interacciones más eficientes, hacer lo mismo con menos. Por ejemplo, quizás decir envíame un correo con el recibo del seguro del coche podría ser más rápido que buscarlo entre la lista de nuestros movimientos. En definitiva, estamos muy ilusionados con todas las oportunidades que nos pueden ofrecer estas interfaces conversacionales para seguir avanzando en mejorar la experiencia de los clientes y empleados con el banco. Déjame introducir aquí o colar aquí, Javier, una pregunta. ¿Este es un camino que puede llevar hasta el metaverso también como lugar en el que se desarrolle esta interfaz conversacional, ya sea, sobre todo hablada, ¿no? Con avatares y ya sabes? Bueno, si la pregunta es, podemos decir la pregunta del millón, ¿no? Si vamos a ir de camino a ese metaverso, pues depende un poco de lo que queramos entender por metaverso. Si es ese concepto en el que están trabajando grandes compañías, como por ejemplo Meta, con entornos tridimensionales e inmersivos creados con realidad aumentada y virtual, pensamos que a corto plazo no lo vamos a ver. De hecho, el vicepresidente de Intel, el señor Kudiri, en una de sus últimas comparecencias, nos indicaba que necesitamos 1000 veces la capacidad de cómputo que tenemos actualmente para llegar a ese metaverso. Es decir, parece que aún no está resuelta ni disponible las capacidades hardware y de comunicaciones que necesitamos para ello. Por ejemplo, juegos como Fortnite o Roblox, que son tan conocidos y se acercan a esa idea de metaverso, están limitados en usuarios y quizás el motivo de esta falta de capacidades sea el motivo de esa limitación. En cualquier caso, los bancos siempre hemos estado a la vanguardia de la tecnología y por eso vamos a seguir observando y analizando cómo evoluciona este concepto de metaverso para asegurar que estaremos allí donde lo necesiten nuestros clientes y, por supuesto, siempre garantizando la seguridad de sus datos. Esther. Y Javier, perdón, tú como responsable de inteligencia artificial, explícanos las sinergias que existen entre la inteligencia artificial y estos avatares o chatbots conversacional. Pues de entrada nosotros entendemos que sí hay sinergia y sí se pueden complementar y es lo que estamos investigando. Los avatares principalmente nos podrían aportar esa comunicación no verbal que le falta actualmente a los asistentes virtuales. Por ejemplo, Siri o Alexa, que todos conocemos, carecen de ese rostro con aspectos de humano digital. Es decir, lo que nosotros estamos proponiendo e investigando es que lo que pretendemos es incorporar a la comunicación verbal gestos, expresiones, movimientos y sobre todo emociones que ayuden a lograr una comunicación más efectiva. Por tanto, la sinergia entre la comunicación verbal y la no verbal podría generar en el usuario pues nuevos vínculos y conexiones emocionales con la empresa que nos permitan, por un lado, aumentar el nivel de empatía, confianza y experiencia con el usuario. En segundo lugar, generar nuevas experiencias más intensas y, por así decirlo, que sean más recordadas, que sean más memorables. En tercer lugar, reforzar la imagen de marca gracias a ese bienestar emocional. Y por último, como no, pues mejorar la fidelización y la captación de nuevos clientes. En definitiva, nos queda mucho camino por recorrer para la incorporación de estos avatares, pero pensamos que es un viaje apasionante y muy interesante que nos puede aportar mucho valor. Has hablado, has escuchado bien, Javier, de incorporar junto a los hechos emociones en la conversación de los bots. Así es. Es lo que comentábamos. Cuando actualmente hablamos con Siri o Alexa, solamente hay intercambio de mensajes, por así decirlo. Para que realmente haya una comunicación efectiva, creo que falta la comunicación no verbal. Un gesto, un movimiento, una expresión ayuda a reforzar los mensajes y eso hace que se generen nuevas emociones que provoque una comunicación más eficaz. Pero el bot del banco, en este caso, estamos hablando de Unicaja, podría transmitir que el cliente no está consiguiendo lo que está pidiendo de alguna manera. ¿Te refieres a esto? ¿Y ser, en cierto modo, empático con el cliente y ayudar a buscar solución? Claro, esa es la idea. Siempre buscamos generar confianza y empatía con el cliente para que haya una mejor comunicación. Y esa es la idea. Y creemos que incorporando un avatar como una cara con rostro humano, que tenga gestos adecuados a la conversación que se está manteniendo, pues eso lo que nos puede provocar es
generar mayor empatía y mayor confianza con el cliente. Muy interesante, Enrique. Sí, Javier, ahora yo te preguntaría por la biometría de voz, que al final es una de las alternativas de acreditación que utilizáis los bancos. ¿Qué ventajas tiene para un usuario la utilización de la biometría de voz? Bueno, principalmente la biometría de voz tiene dos objetivos, o nos va a ayudar a alcanzar dos objetivos. Por un lado, nos da una oportunidad para seguir aumentando la seguridad y reducir el fraude, y de cara al usuario, pues facilitar el acceso al banco. De hecho, la biometría de voz es una tecnología basada en inteligencia artificial que analiza matemáticamente más de 600 características del sonido de nuestra voz, como por ejemplo el tono, el timbre, la amplitud o la frecuencia, que son únicas para cada persona, y gracias a ellas te permiten identificarte de forma segura. Y esto es importante, no se basa en el contenido de lo que decimos, sino en las características propias del sonido de la voz. Por tanto, da igual que digamos, por ejemplo, quiero hacer un Bizum o necesito anular mi tarjeta, porque en ambos casos te podrás identificar con las mismas garantías y confianza. De hecho, hemos comprobado que no influye la velocidad con la que hables. Si eres hombre, si eres mujer, sea cual sea tu edad, hables recién levantado o por la tarde, o si estás resfriado, o si utilizamos la mascarilla, que ahora parece que vuelven, o si estás más contento o más triste de lo normal. La tecnología parece que ya está madura en ese sentido. Por tanto, la biometría de voz, por primera vez, nos permite que al aumentar la seguridad, también podemos mejorar la experiencia de usuario, ya que nos sentimos más cómodos simplemente hablando que recordando y utilizando contraseñas. Y por tanto, es el segundo objetivo, nos permite conseguir el segundo objetivo, y es que es facilitar la accesibilidad al banco de cualquier perfil. Por ejemplo, personas mayores que no son muy digitales, discapacitados o personas con problemas de visión. Eso suena muy bien, ¿no? Entonces, ¿es superior la biometría de voz al reconocimiento facial, por ejemplo, ya? Bueno, eso estamos ahora mismo investigando cuál es superior, por así decirlo. Tenemos que cuantificar qué nos aporta la biometría facial o qué nos aporta la biometría de voz. Lo estamos midiendo. En cualquier caso, siempre, no es que podamos coger una o la otra. A veces se pueden complementar para alcanzar un mayor nivel de protección y de seguridad. Esther. Y Javier, todas las entidades bancarias tenéis ahora a vuestro alcance el sandbox o ese campo de pruebas, ¿no?, en el que podéis experimentar todas estas cosas que estamos hablando ahora antes de lanzarlas, ¿no? ¿Vosotros lo estáis utilizando o en qué medida es favorable para vosotros? Bueno, para nosotros el sandbox es un gran acierto del regulador que ayudará e impulsará la transformación digital y la parte de innovación en el sector financiero en España. Ya sabemos que la tecnología siempre avanza a una velocidad superior que las adaptaciones regulatorias. Por ejemplo, todos hemos vivido que en 2022 el avance de la inteligencia artificial ha sido espectacular y en 2023 no esperamos menos. Por tanto, el sandbox debe acelerar la parte regulatoria de los proyectos innovadores y evitar el freno de las innovaciones disruptivas dentro del sector financiero. Y hablamos del sandbox, pero también hay que tener en cuenta que hay que agregar que en España, concretamente en Sevilla, ha sido elegida por la Comunidad Europea para albergar el Centro Europeo de la Transparencia Algorítmica, es decir, que inicia su actividad precisamente este mes de enero y tendrá un papel crucial en la regulación de los algoritmos de inteligencia artificial que utilicemos las empresas para generar confianza. Por cerrar el capítulo de la biometría de voz, que nos parece fascinante, además estamos en la radio, comprenderás que tengamos un especial interés en ella. En términos de seguridad nos contabas, y la verdad es que nos entendemos bien cómo es un avance importantísimo, pero en la protección de esos datos me refiero a que cuando el banco conoce perfectamente a la persona a partir de los colores de su voz, esa información es sumamente valiosa. Es decir, cómo evitar que eso pueda ser robado y alguien pueda suplantar la identidad de otra persona, incluso para otro tipo de cosas. ¿Cómo trabajáis en la seguridad con eso? Sí, estamos investigando cuáles son las mejores medidas de adoptar esta nueva tecnología, pero nosotros, al ser un banco, somos garantes de la seguridad y todos los datos que registremos del cliente, ya sea de voz, facial o sus propios datos de usuario y contraseña, siempre están a buen recaudo. Y lo que nos caracteriza por encima de todo es garantizar la seguridad de los datos de los clientes. Con lo cual, ya te digo, recogiendo su voz, su cara o sus movimientos en la cuenta, todos sus datos siempre estarán a buen recaudo con todas las máximas garantías. Eso sin lugar a dudas. Enrique.
Sí, a ver, Javier, ahora que empezamos el año, pensando precisamente eso, en un sector en el que tú trabajas en tanta transformación y digitalización, ¿qué retos ves? ¿Qué retos crees tú que la inteligencia artificial va a plantear y qué oportunidades al sector en el que trabajas? Esa es muy buena pregunta. Consideramos que la adopción de la inteligencia artificial tiene los siguientes retos que esperamos abordar durante 2023. Por un lado, la explicabilidad y trazabilidad de cómo los modelos de inteligencia artificial toman las decisiones para evitar ver o que se vean como el efecto de la caja negra. En segundo lugar, evitar sesgos en los conjuntos de entrenamiento, que los datos que cojamos de entrada evitemos los sesgos. En tercer lugar, algo que también creemos que es muy importante y es implicar a los perfiles de negocio para que sean capaces de aportar o participar en los procesos de entrenamiento, reentrenamiento de los modelos, ya que son precisamente las personas que tienen el conocimiento en la organización para trasladar ese conocimiento al propio modelo. Y en cuarto lugar, identificar los casos de uso adecuados donde aplicar la inteligencia artificial y gestionar adecuadamente las inversiones. En definitiva, lograr una visión integral de la inteligencia artificial como línea estratégica de las compañías. Es decir, que no se vean como proyectos aislados o individuales, sino que sea una estrategia que se debe abordar desde la innovación para minimizar las incertidumbres de esta nueva tecnología y, principalmente, garantizar un escalado sostenible. Son desafíos fascinantes todos ellos, Javier. Hay un elemento muy común en las conversaciones que mantenemos con altos directivos que trabajan en la inteligencia artificial o en los datos en este programa. Yo creo que casi todos se quejan de que una de las dificultades y desafíos que tienen también es encontrar el talento necesario para desarrollar sus proyectos. En el lado financiero también hay problemas para encontrar perfiles con esta formación. Pues sí, en cuanto a que son tecnologías muy disruptivas y obviamente pues nos tenemos que ir incorporando, adaptando a estas nuevas tecnologías y investigar cómo y cuál es la mejor manera de tratarlas. Y para ello, obviamente, la capacitación de las personas es básica y nos estamos nutriendo y formándonos en ese sentido para poder adoptarlas, medirlas y saber dónde las podemos aprovechar y cómo las podemos aprovechar de la mejor manera posible. ¿Por qué hay espacio para la formación in-house dentro de la compañía en este tipo de avances? No puede ser de otra manera, es decir, como estamos diciendo, el año 2022 en el ámbito de la inteligencia artificial ha sido espectacular los avances que ha habido y para poder adoptarla adecuadamente necesitamos conocerla bien y para conocerla bien necesitamos esa parte de formación y también de observatorio. No es solo entender la tecnología, sino también dónde se está aplicando dentro y fuera del sector a nivel nacional o internacional. Entonces, esa labor de observatorio es fundamental para aprenderla y como te digo, saber dónde nos aporta mayor valor y siempre teniendo en cuenta también aplicarla con los recursos adecuados. Es decir, a veces no es necesario comprarnos un Ferrari para ir a hacer la compra, sino aplicarla con los recursos que tengamos. Claro, Esther. Y Javier, hablabas en los retos pues de explicabilidad, ¿no? De evitar esa caja negra o de evitar los sesgos, pero ¿no crees que en alguna medida eso merma también la capacidad que tienen los algoritmos para lograr cosas diferentes? Bueno, yo creo que pueden ir por separado. Es decir, agregar explicabilidad a los algoritmos no tiene por qué. ¿Te refieres a la eficiencia, Esther? Sí, porque muchas veces pues al exigir esa explicabilidad hay algoritmos como de deep learning que luego no se pueden usar, ¿no? Porque es muy difícil explicar lo que ha hecho el algoritmo para conseguir ese resultado. Entonces sí que hay un debate de cuánta explicabilidad o cuántos sesgos, ¿no? Al final los sesgos son inevitables en el sector bancario porque tenéis que de alguna forma sesgar o catalogar a las personas por edad, por sexo, por un montón, incluso nacionalidad en algunos casos. Entonces todo eso sí que hay un debate en el que se piensa que sí que se merma un poco pues toda la capacidad que tiene ahora la inteligencia artificial. Si vamos a estar limitados en ese sentido. Bueno, justo es lo que estamos investigando en estos momentos. Y por matizar, yo creo que hay muchos modelos de muchos tipos de algoritmos de los cuales ya hemos avanzado en la explicabilidad y no se ve mermada la eficiencia de ese algoritmo.
como por ejemplo algo tan sencillo como una regresión logística, una regresión lineal o un árbol de decisión, donde la explicabilidad la tenemos no de manera inherente, pero es fácil. Y los algoritmos que creo que son los que te estás refiriendo, que son los de Deep Learning, que son esa caja negra y son muy difíciles de explicar, pues justo ahora, y por eso es el reto de poner ahí un microscopio y tratar de ver qué está ocurriendo ahí o cómo utiliza los datos para tomar las decisiones. Además, no perdamos de vista que se está legislando y los clientes van a poder ir a las empresas y decir, oye, cómo este algoritmo ha tomado la decisión o cómo ha utilizado mis datos. Entonces, la explicabilidad es algo que tenemos que abordar y creo que no estaría reñida con la eficiencia en sí misma del algoritmo. Son complementarios. Interesante debate. Bueno, nos queda un minuto, Enrique. ¿Alguna cosa más? Sí, bueno, yo le preguntaría a Javier, es la analítica y el tiempo real, que es un tema cada vez más en boga y sobre todo también en tu sector. ¿Cómo lo ves? ¿Qué retos plantea el tiempo real para la analítica avanzada? Bueno, para nosotros, la analítica avanzada, el tiempo real y las interfaces conversacionales que venimos hablando, yo creo que encajan a la perfección y nos podrían ayudar a avanzar hacia esa banca, hacia un nuevo concepto de banca, que es la banca conversacional, que incorpore, por un lado, las ventajas de las interfaces conversacionales y, por otro, ofrecer servicios personalizados a partir del análisis de la actividad del cliente, a partir de sus datos, con el principal objetivo que le permitan mejorar su salud financiera. Y ahí darle 3 visiones de su cuenta. Una visión del pasado, de lo que ha ocurrido, donde el cliente pueda preguntar, oye, ¿cuánto llevo gastado en gasolina este mes? En segundo lugar, una visión del futuro, una visión predictiva que permita anticipar situaciones para ayudarle a tomar mejores decisiones. Y el cliente podría preguntar, ¿cuánto pagaré de luz el próximo trimestre? O una visión del presente o prescriptiva, que le aporte recomendaciones de productos o servicios a medida. Como por ejemplo, el cliente podría preguntar, ¿me puedo permitir un alquiler de 700 euros mensuales? En definitiva, queremos aprovechar la oportunidad que nos ofrece esta sinergia y principalmente los datos para continuar mejorando la atención y experiencia de nuestros empleados y clientes. Muy interesante la experiencia que Javier Porras Castaño, director de Inteligencia Artificial de Unicaja, ha compartido hoy en nuestro programa Data is in the Air. Javier, mil gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y encantado de colaborar con vosotros. Gracias, Enrique Polo, VP de Salesforce Iberia. Hasta el próximo programa. Un placer, hasta pronto. Y lo mismo para Esther Morales. Hasta el próximo. Hasta el próximo.